El envejecimiento es un proceso natural en el que gradualmente perdemos funciones. Hacerse mayor es, por tanto, un reto para nuestro organismo y nuestra salud. Por eso hemos quedado con Fátima Brañas, jefa del Servicio de Geriatría en el Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Visitamos la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, en la que ella es profesora, para hablar sobre fragilidad y pérdida de funcionalidad. Débora, ¿qué tal? Hola, Fátima. Muy bien, muy contenta de poder conversar contigo, que eres geriatra, porque estamos hablando de hacerse mayor con VIH, Fátima. Y quería empezar preguntándote precisamente sobre el proceso de envejecer y cómo de distinto es en las personas con VIH. Bueno, me haces una pregunta difícil para empezar, ¿no? Es una pregunta compleja que no puede tener una respuesta simple. Como bien has dicho, estamos hablando de personas con VIH, ¿no? Y las personas no son homogéneas como no lo son en la población general, ¿no? Hay personas con VIH que llevan una mochila de 20 y tantos años con la infección, que han vivido pues, la historia previa al tratamiento antirretroviral. Hay otras personas que están empezando a ser mayores ahora con la infección por VIH. Entonces, no podemos generalizar. Está claro que el hecho de tener la infección da unas connotaciones o unas particularidades, ¿no? Porque es verdad que el VIH, el tratamiento antirretroviral lo controla, pero persiste, y ese efecto persistente del virus hace que haya un estado inflamatorio persistente que se conoce, que se asocia a enfermedades asociadas a la edad y a otros problemas de salud, ¿no? Pero esto no quiere decir que todas las personas con VIH los tengan, ¿no? Tenemos que hablar un poquito más despacio para poder descubrir que hay distintos perfiles y modos de envejecer y muchos factores que influyen más allá de la infección por el VIH. Fátima, estás describiendo una realidad muy compleja y también de lo que nos estás hablando es que al final el perfil de persona que se hace mayor con VIH es un perfil muy heterogéneo, ¿no? Exacto. O sea, las personas mayores en la población general pues son muy variadas, ¿no? Hay gente que hace deportes de riesgo, que tiene una salud espléndida a 90 años. Hay otros, sin embargo, que llegan a la edad avanzada con déficits o con problemas de salud, ¿no? Está claro que hay un espectro muy amplio, que eso es lo bonito, ¿no? El envejecimiento de las personas no es igual y depende de muchos factores. El hecho de tener la infección por VIH es un factor añadido, pero hay otros muchos más que hay que considerar. Y sobre todo tenemos que pensar en la persona, no meterlos a todos en el mismo saco porque no hay un único modo de envejecer con VIH. Me parece que esto requiere de una conversación más larga y más distendida, así que vamos a tenerla. Sí. Estábamos hablando de que el envejecimiento es un proceso tremendamente complejo. ¿Cómo se puede valorar cómo está envejeciendo una persona, Fátima? Pues si la definición era compleja, la manera de medirlo también es difícil, ¿no? Porque fíjate, en los niños, por ejemplo, tenemos unas referencias que son los percentiles, ¿no? Y todos sabemos a qué edad un niño sujeta el tronco, a qué edad es normal que el niño empiece a hablar. Sin embargo, no tenemos unas referencias para lo que es el envejecimiento normal. Nuestra referencia es el DNI, ¿no? Y es verdad que el envejecimiento se produce por el efecto del tiempo, pero también es verdad que eso solo ocurre en el que tiene tiempo suficiente, es decir, que envejecer es algo bueno, la alternativa es mucho peor, ¿no? Pero el DNI nos da una información que son los años de vida que llevamos. La edad biológica. La edad cronológica. Cronológica. Esa es la edad cronológica. Pero, sin embargo, la que nos interesa es la edad biológica, ¿no? ¿Cuánto de viejo en realidad soy? ¿No? Mi DNI dice que tengo X años. ¿Cuántos años tiene mi organismo por dentro, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo, pero no me quiero enrollar. Pero desde el punto de vista molecular, celular, de órganos, de sistemas, del organismo entero, el envejecimiento es una pérdida de función a nivel molecular, a nivel celular, y por lo tanto nosotros podemos medir cuánto de envejecida está una persona midiendo la función de sus células. Pero esto en el mundo práctico, esto es muy útil en la investigación, pero en el día a día no lo hacemos. La manera de medir el envejecimiento es medir la función, no medir la enfermedad, ¿eh? Existe envejecimiento sin enfermedad. Seguro que todos conocemos personas mayores que no tienen ninguna enfermedad. Y existe enfermedad sin envejecimiento.
Hago este comentario porque muchas veces se asocia envejecer con enfermar y no. Lo que realmente define cuánto de viejo eres es cómo está tu función, y tu función como organismo es la función física. Podemos evaluar el envejecimiento a través de la valoración de la pérdida de funcionalidad y también de algo que llamáis la fragilidad. ¿Qué es? Bueno, la fragilidad es un síndrome que tiene unos criterios definidos y al final de lo que nos habla la fragilidad es de que hay un desbalance en los mecanismos adaptativos que tiene nuestro organismo, y vuelvo a repetir, a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de órgano y a nivel de organismo completo. Nuestro organismo está permanentemente a lo largo de la vida adaptándose y respondiendo a situaciones de estrés tanto internas como externas. Esa capacidad de mantener la homeostasis o el equilibrio es lo que nos permite vencer, digamos, ¿no?, a esos estresores. Con el paso de los años, nuestros mecanismos adaptativos a veces se agotan, dicho de una manera coloquial, y se pierde ese balance, de manera que en situación normal podemos dar una respuesta adecuada, pero ante un mínimo estresor no tenemos capacidad de respuesta. Eso es la fragilidad. Es decir, una persona frágil es esa persona que en una situación de estrés, que puede ser una caída, una infección de orina, no importa la envergadura del estresor, sino en una situación de estrés pierde funcionalidad, tarda mucho en recuperarse y nunca la recupera hasta el nivel basal. Y este síndrome es súper interesante porque nos permite detectar a las personas que están en riesgo de ir peor. Como te digo, la fragilidad se demuestra en situaciones de estrés, o sea que en situación normal puede ser una persona aparentemente con buena salud. O sea, que ayuda como a valorar la vulnerabilidad de esa persona, ¿no? Exacto, la vulnerabilidad de esa persona ante cualquier estresor. Y lo interesantísimo de esto es que es potencialmente reversible, porque date cuenta que la fragilidad antecede a la discapacidad. Cuando una persona tiene una discapacidad, ya poco podemos hacer, tenemos que intentar mejorar su calidad de vida y ya está. Pero con la fragilidad, nosotros estamos en una fase muy preliminar. Si no hacemos nada, la persona frágil va a seguir perdiendo, va a ser cada vez más vulnerable a estos estresores externos y va a tener eventos adversos en salud, caídas, fracturas, visitas a urgencias, hospitalizaciones, incluso muerte, porque las personas frágiles se mueren más que las personas que no lo son. Y en el contexto de una consulta, ¿cómo lo valoráis? ¿Hay como una especie de, no sé, un test, una escala que se puede hacer en consulta? Pues mira, la fragilidad, como te decía, tiene 5 criterios clínicos que son muy fácilmente evaluables en la consulta. Es verdad que los médicos tenemos que cambiar un poco nuestro chip, ¿no? Estamos acostumbrados a pedir analíticas, a pedir pruebas de imagen, radiografías, escáneres, ¿no? Y es el mundo en el que nos movemos cómodos porque estamos educados para el diagnóstico de la enfermedad. Y sin embargo, la fragilidad se diagnostica con pruebas mucho más sencillas. Si el paciente ha perdido peso de forma involuntaria en el último año, si tiene una velocidad de la marcha lenta, midiendo la velocidad de la marcha en la consulta, solo necesitas 4 metros y un cronómetro, ¿no? Midiendo la actividad física que realiza el paciente, muy importante, midiendo el estado de ánimo y midiendo también la fuerza. La fuerza, el hand grip de la mano, tiene una equivalencia muy buena con la fuerza en las extremidades inferiores. Esos 5 criterios, si el paciente cumple 3 o más, es un paciente frágil. Si el paciente tiene 1 o 2, es un paciente prefrágil, y si no tiene ninguno, un paciente robusto. Hablando del proceso de envejecimiento de las personas mayores con VIH, ¿qué son los síndromes geriátricos? Pues como decíamos antes, los médicos estamos muy focalizados en la enfermedad, ¿verdad? Pues hay otros problemas de salud, como son los síndromes geriátricos, que son problemas que son más frecuentes y aparecen con la edad avanzada. Te lo voy a explicar poniendo un ejemplo que es más sencillo, ¿no? Por ejemplo, las caídas. Entonces, los síndromes geriátricos son más frecuentes con la edad porque con la edad las enfermedades y los problemas de salud se presentan de una manera más atípica, ¿no? No como vienen en los libros, la neumonía, fiebre, tos, disnea. Una persona mayor puede tener simplemente confusión y tener una neumonía. Entonces, es muy importante tenerlos en consideración
porque a veces los pacientes vienen a la consulta porque tienen una caída, porque tienen pérdida de memoria, y no siempre la pérdida de memoria es un deterioro cognitivo. A veces es una depresión, otras veces es un hipotiroidismo, otras veces es el efecto de la medicación. Entonces, los síndromes geriátricos, deterioro cognitivo, caídas, delirium, depresión, son muy importantes tenerlos en cuenta más allá de las enfermedades que, por supuesto, también hay que abordar, ¿no? Tenemos personas con 80, 90 años que son prácticamente superatletas, personas que llegan a los 70 años en situación de dependencia funcional. Claramente el envejecimiento es un proceso muy complejo que produce una población tremendamente heterogénea, que son las personas que se hacen mayores de forma muy diversa. ¿Está el sistema sanitario preparado para responder a esa heterogeneidad de necesidades, Fátima? Bueno, esta es una pregunta clave bajo mi punto de vista, porque primero, ¿quién es el sistema? El sistema somos todos nosotros, ¿no? O sea, el sistema somos los médicos, las enfermeras, todos los profesionales de la salud que atendemos a las personas mayores y luego, sin lugar a dudas, lo que es la organización que está por encima de nosotros, ¿no? Pero somos nosotros los primeros que tenemos que ser capaces de entender que esto no es café para todos. Y concretamente hablando de las personas mayores con VIH, bajo mi punto de vista este es el punto clave. No hay que dar café para todos. No podemos decir a las personas mayores de 50 años con VIH hay que hacerles esto. A unos sí y a otros no. ¿Y de qué depende? De la situación funcional. Hay personas que tienen una alta carga de enfermedad y que funcionalmente están muy bien. Esas personas necesitan una orientación concreta. Hay personas que no tienen alta carga de enfermedad y que funcionalmente están fenomenal, mejor que yo, personas mayores con VIH. Esas personas no tienen por qué tener un seguimiento exagerado ni especial desde el punto de vista médico. Pero hay un grupo, un 25% de las personas mayores con VIH, que son frágiles o que tienen síndromes geriátricos. Y a esas personas hay que darles la atención que necesitan y, por tanto, los recursos que tenemos hay que repartirlos en función de las necesidades, ¿no? Y aquí abriríamos un gran espectro también. Hay personas que a lo mejor podemos utilizar toda la tecnología disponible para darles la atención que necesitan sin que tengan que estar viniendo al hospital constantemente, y a otras personas a lo mejor tenemos que verlas con más frecuencia, en vez de poner el acento en más medicación, poner el acento en programas de ejercicio que han demostrado revertir la fragilidad. Entonces, tú en tu pregunta ya has dado la clave. Hay que diferenciar a las personas mayores según su situación funcional, y para eso nos lo tenemos que creer primero, y segundo, tenemos que valorar la función. Y entonces hay gente que dirá, es que eso lleva mucho tiempo en la consulta. Fantástico, pues el tiempo no es verdad. Se tarda lo mismo o menos en hacer un SPPB, una velocidad de la marcha, que en hacer un fibroscan. Pero requiere un cambio de mentalidad. Pero si requiere tiempo, porque una valoración geriátrica integral requiere tiempo, démosle al paciente que necesita ese tiempo. Y al paciente que necesita otra cosa, démosle lo que necesita, que a lo mejor es venir menos al hospital, ¿no? ¿Hay algunas recomendaciones que podamos ofrecerle a las personas que se hacen mayores con VIH para que este proceso de envejecimiento sea lo más lento posible o para que conserven la funcionalidad durante el mayor tiempo posible, Fátima? Por supuesto. El proceso de envejecer, es verdad que tiene una parte genética, ¿no? Pero es la menor, es en torno a un 20% de nuestro modo de envejecer está marcado por nuestros genes. Lo demás, en gran medida, se puede modificar. Entonces, ¿cómo se puede modificar? Pues la medida estrella es el ejercicio. La gran pastilla. La gran pastilla. El ejercicio es la única intervención que ha demostrado revertir la fragilidad a día de hoy en personas sin VIH y en personas con VIH, que este es un estudio muy bonito que hemos hecho nosotros, el MUVIN. El ejercicio debía ser una recomendación universal y todos deberíamos creernos, porque la evidencia científica lo pone encima de la mesa, ¿no? Sus beneficios. Pero luego también hay otras medidas del estilo de vida, por supuesto, dejar de fumar, no beber alcohol. Indudablemente eso van a mejorar
van a retrasar el proceso de envejecimiento, ¿no? La alimentación, me imagino. La alimentación, por supuesto, la nutrición. Y luego, también desde el punto de vista un poco mensaje para los médicos y para los profesionales sanitarios, a veces damos por hecho que el paciente mayor VIH, sobre todo el superviviente, ¿no? El que se infectó hace muchos años y lleva tantos años viviendo con el VIH, damos por hecho que hay cosas que no se pueden modificar, y sí se pueden modificar. Muchos tienen una gran carga de psicofármacos, benzodiazepinas, fármacos que a lo mejor se puede reducir el número, se puede disminuir la vida media. Son ansiolíticos, antidepresivos. Exacto, que son, para el que lo necesita, fantásticos, pero tenemos que buscar el mejor fármaco con menos efectos adversos, y eso se puede hacer, ¿no? Y algunos vienen con fármacos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero también hay medidas no farmacológicas sobre las que me gustaría incidir, porque al final eso está al alcance de todos, ¿no? Les damos poca importancia y son muy eficaces. Estimulación cognitiva. Hay que intentar que se mantengan activos, igual que los músculos se atrofian si no los usas, pues el cerebro también, ¿no? Hay que hacer sudokus, pasatiempos, hay que leer el periódico, el que pueda ir al cine y comentar una película, todo eso mantiene viva nuestra cabeza. En estas recomendaciones para envejecer de una forma activa, hacerse mayor de una forma saludable, ¿cuál es el papel del autocuidado, Fátima? Pues el papel del autocuidado es fundamental. Los profesionales sanitarios tenemos que darle al paciente una esperanza real, basada en la realidad, de que hay cosas muy sencillas que ellos pueden hacer y pueden ser fundamentales, tan fundamentales como los tratamientos que nosotros les prescribimos, ¿no? Y fíjate, las personas mayores con VIH yo creo que son de los pacientes que yo conozco más empoderados, esa palabra que se usa tanto ahora, ¿no? Y es importante darles ese poder, porque tienen que entender que todas estas cosas de las que estamos hablando, que son sencillas, porque esto forma parte del autocuidado, ¿no? Esto que hemos dicho de la estimulación cognitiva, de comer bien, intentar hacerlo de la mejor manera posible, relacionarte socialmente, forma parte de ese cuidado de tu salud. Pero se lo tenemos que hacer ver, porque a veces hay poco tiempo en la consulta y ponemos el acento más en otras cosas, ¿no? Pues obviamente en ver los análisis, en ver las pruebas y en explicarles a lo mejor una enfermedad concreta, pero no en darles esas herramientas, decir, toma, tú con esto ahora puedes también contribuir a tener una mejor salud, ¿no? En esta nueva realidad que os encontráis en las consultas, personas con VIH que envejecen, que se hacen mayores, y esta ya es nuestra última pregunta, ¿cuál tiene que ser la prioridad en el abordaje del paciente con VIH que se hace mayor? La persona. Para mí la persona es la prioridad, y esto lo digo de verdad, ¿no? Y cuando digo la persona me refiero a lo que a esa persona le interesa, cuáles son sus preferencias, su calidad de vida, ¿no? Permíteme que ponga un ejemplo muy sencillo, pero dos personas que se rompen la cadera no tienen las mismas expectativas ni las mismas preferencias, ¿no? Yo he tenido una persona que a los 3 meses de la fractura de cadera caminaba sin ayudas técnicas, estaba estupenda, y sin embargo estaba hundida porque no podía ir a baile, porque para ella bailar es su salvación por muchos motivos, ¿no? Con esto lo que quiero decir es que a veces cuando abordamos a las personas mayores y a las personas mayores con VIH, nosotros pensamos cuáles son los objetivos, ¿no? Y unos objetivos en salud que nos hemos puesto nosotros mismos, que tenga bien controlada la tensión, que tenga bien controlada la diabetes, por supuesto que tenga bien controlada el VIH, ¿no? Ese es el punto de partida, el punto cero, ¿no? Pero ¿me entiendes? Ponemos nosotros los objetivos y a veces no escuchamos suficiente a la persona, al paciente, que te dice, pues es que para mí la prioridad es la que sea, y es ahí donde tenemos que pelear por llegar, ¿no? Porque eso es lo que a esa persona le va a hacer vivir mejor, que en definitiva es lo que queremos, ¿no? Muchísimas gracias por esta conversación, Fátima, y sobre todo por recordarnos que, bueno, al final el objetivo es resolver necesidades, responder a necesidades de personas que tienen el derecho de manifestar también cuáles son esas necesidades en primera persona. Eso es. Muchas gracias. Muchas Fátima. gracias a ti.